Y muchísimas gracias a la Fundación Unicaja por organizar este ciclo 360, por ofrecernos tantas oportunidades de formación y de ampliación del conocimiento en sus distintas sedes andaluzas y por reunir hoy a gente muy diversa, casi toda la cual la conozco y a los que no me encantará saludarlos a la salida. Veo muchas caras de la universidad, de la cultura, de la gestión cultural, alumnos, antiguos alumnos, profesores de secundaria, queridos compañeros responsables institucionales de la Universidad de Sevilla, del Defensor del Pueblo, en fin, muchísimas gracias a todos por venir. Y permítanme ubicar esta charla en este ciclo 360 también como bueno, una presentación un poco 360, en la que voy a intentar adoptar un tono generalista. Saben que además esta charla queda después también grabada en YouTube y aspiro con ella, pues no tanto a llegar hasta el último elemento del conocimiento técnico, filológico que desarrollamos en nuestra facultad, sino más bien a mostrarles una perspectiva panorámica sobre algunas cuestiones que tienen que ver con estos dos sintagmas nominales que están en el título, las mujeres y la historia de la lengua española, con muchas vías que se abren. Algunas de ellas las hemos explorado, otras no, o son exploradas por otros compañeros en otros proyectos. Bien, vamos a empezar con este texto que quiero leer ahora con ustedes. Lo puse esta mañana casi a última hora de la presentación, porque para mí esta es la primera vez que tengo el honor de participar en un acto en Unicaja en Sevilla y no sabía qué tipo de persona me iba a encontrar al otro lado del público, pero hice una predicción en la que he acertado completamente por lo que veo. Porque pensé, digo, creo que cuando me encuentre con las personas que vienen hoy a Unicaja, en su mayoría el público va a estar constituido por señoras. Y esa predicción la hago a partir de pues, mucha experiencia en la que yo misma he asistido e impartido conferencias. Decía Elvira Lindo en esta columna del País de hace ya unos años, de 2017, si no me equivoco, que las señoras mayores van al cine, pero no solo al cine, las señoras mayores van a los museos. ¿Podría hacerse alguna vez una estadística de edades y género? Las señoras mayores llenan las presentaciones de los libros, eso salta a la vista, decía Lindo. Las señoras mayores son las que masivamente integran los clubes de lectura, en que tanto, por cierto, lo sabemos, altísimo. Las señoras jubiladas son las que en su mayoría se matriculan en las universidades de mayores. Las señoras mayores, y yo me incluyo, claro, de las señoras mayores, mantuvieron el teatro cuando estaba en horas bajas y ahora siguen llenándolo. Las señoras mantienen una actividad agotadora. ¿De dónde sacan energía las señoras? Bueno, en esta charla aparecerán algunos nombres de señoras. Señoras que en ningún caso, en su mayoría, se podrían incluir en ninguna de estas frases con las que aquí definía en general cómo es la actividad cultural de las tardes de cualquier ciudad española Elvira Lindo. Porque en general todas las señoras a las que vamos a conocer en la tarde de hoy pues están muy distantes de nosotros en el tiempo y también muy distantes de nuestro paradigma de alfabetización y de acceso a la cultura. ¿Qué es este paradigma? Este es el último barómetro de la lectura, pues que es una información que aporta anualmente el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, y ahí pueden ver marcados en azul el porcentaje de personas que leen libros en su tiempo libre, en varones, y en la línea en verde pueden ver ese mismo dato porcentual aportado para las mujeres. Y ven pues, que las cifras son obviamente mayores para mujeres que para hombres, con una progresión temporal, ¿no? Pues esa línea que vemos abajo de 2017 a 2024, muy creciente en el caso de las mujeres, con incluso una especie de cifra disparada en el último año. Bien, sabemos que las estadísticas pues responden obviamente solo a una parte de la realidad y hay un elemento ahí que puede ser muy matizable, pero desde luego las cifras de consumo lector en los últimos años en España apuntan a un evidente predominio femenino. Y si en vez de irnos a lo que hace la gente en su tiempo libre, yo pienso lo que hago yo en mi tiempo de trabajo, y tomo las cifras del anuario estadístico de la Universidad de Sevilla en su curso pasado, pues veo que el predominio femenino en las aulas universitarias, al menos en la Universidad de Sevilla, es evidente.
Pueden ver ahí en este color azulado las cifras, el porcentaje de varones y en el color más claro, amarillo, el porcentaje de mujeres, separados en centros propios y adscritos y abajo en el total de la universidad. Es cierto que si separásemos por facultades, otras serían las cifras, ¿no? Pues, por ejemplo, si apuntásemos las cifras de ingeniería aeronáutica, hay predominio masculino, pero si nos vamos a filología, pues, que es la carrera que yo estudié y donde enseño, la proporción es mucho más elevada. Pero bueno, una estadística es una media y el predominio femenino en la educación superior, al menos en el Distrito Universitario Andaluz, es evidente. Pero, como digo, no es esta la situación, claro, de la que venimos. Ahora sí empezamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Esta es la estadística de la participación laboral femenina desde los años 70 hasta hace unos años, hasta hace 15 años, la primera parte del siglo XXI. Cada uno de los colores que están separados en la estadística señala la progresión de la inserción de las mujeres en el trabajo remunerado en distintos países europeos, bueno, y también aparece Estados Unidos. La línea en la que nos vamos a fijar es la línea roja. Tampoco nos haría falta esa estadística. Esto es un hecho que nosotros hemos vivido en la historia reciente de nuestro país y pues, conocemos casos que han sido muy celebrados en la prensa y que se han repetido, digamos, arquetípicamente de las pioneras, ¿no? Las primeras mujeres. Pues ahí les pongo la primera jueza o la primera piloto de caza y hay muchas primeras en esa historia laboral. A partir de este marco, que es un marco que, bueno, aquí ofrezco refrendado por las cifras, pero que seguramente no necesitamos apoyar en cifra alguna, porque, como digo, responde a fenómenos y a hechos que conocemos, a partir de ese marco podemos empezar a pensar cómo esto se ha descrito. Y cualquier cosa que se describe es una cosa que se dice con palabras. Verán, esto... Aquí parece aquí un poco rota la fecha, pero bueno, esto es un fragmento de un periódico español de 1930, donde se retrata la vida en un pueblo de una farmacéutica. ¿Vale? Es esta farmacéutica que aquí ven retratada, que fue Justa Bermejo. Y se narra la vida que tiene en su pueblo de Extremadura. Pues la ven ahí haciendo sus recetas, posando en la puerta de su botica, ¿no? Como se decía entonces, la puerta de su farmacia. Este es el retrato de una mujer pionera en su ámbito laboral. Pero fijémonos cómo se retrataba ese acceso al ámbito laboral. Esto también es parte de ese reportaje de 1930, donde ella aparece bordando y fijémonos en el pie. Al finalizar la jornada, cuando caen los cierres de la farmacia, la boticaria abandona su bata, entra en su rincón de mujer, toma un bastidor, borda y sueña. Bueno, no vamos a hacer comentarios, sabemos que estas cosas, claro, pertenecen a un marco, a un paradigma, a un momento. Pero este es el inicio de un... no sé si decirles una oposición, pero sí una doble perspectiva a la hora de retratar a las mujeres de este tiempo, la mujer que trabaja y la mujer que en su casa borda y sueña, ¿no? Y cuánto del peso de un tipo de dedicación, la laboral o la hacendosa de por la tarde, se refleja en el ámbito mediático. Que esto pase en 1930 no nos extraña. Y en cambio, y afortunadamente yo creo para nosotros como sociedad, sí nos hemos escandalizado cuando han pasado cosas como la derecha. Cuando un supermercado patrocina el Día del Niño en Carrefour con C de campeón y el Día del Niño con C de cocinera, ¿no? O sea, separa, bueno, esto que llamamos los roles de género, separa claramente dos posibles dedicaciones entre ellos y entre ellas, ¿no? Entre los niños y la niña, asignando muy distintos valores a ellos de ellas, ¿no? Son cosas que nos han llamado la atención, que han suscitado polémicas mediáticas y que nos hacen ver que hay ahí un enfrentamiento, un diálogo entre cómo nos ven y cómo nos reflejan, que todavía pues, tiene ahí un escalón en que no se encuentran, ¿no? La realidad con la imagen que se proyecta de la mujer. Hay cosas más sutiles. Este es un anuncio que tiene sus años, quizá lo recuerdan, para publicitar el turismo por el norte de España. Ponían a este niño que decía: los hombres históricos dibujaban en las paredes y sus madres no les regañaban.
Bueno, además aquí tenemos justo en la Universidad de Granada grandes especialistas en prehistoria que nos han hecho pues, acercarnos al ámbito de la prehistoria, de la presencia femenina en la prehistoria y de su intervención artística, y nos hacen ver esto de otra forma, ¿no? Pero les digo esto para que vayamos observando que al hacer un retrato de la historia de la lengua de las mujeres se podrían también retratar estos hechos. No son los que aquí vamos a observar con mayor detenimiento, pero estos hechos también nos hacen una historia de la lengua de las mujeres en su imagen pública, ¿no? En eso que llamamos discurso, representación, etc. Les traigo esta estadística que pertenece a una referencia bibliográfica muy reciente. Fíjense que es de 2023. Aunque la publicación está en inglés, es una publicación que estudia el Congreso de los Diputados, el Parlamento Español, ¿de acuerdo? Y en esa publicación estos autores se han dedicado a medir el tiempo que en el Parlamento Español toman la palabra las mujeres frente a los hombres. Y también las veces que ellas, frente a ellos, salen a la tribuna a orar. Y sus conclusiones son demoledoras. Nuestros parlamentos en general son bastante paritarios, los de los países occidentales, porque vienen de listas electorales paritarias, ¿no? Y pese a ello, pese a que las listas electorales son paritarias e incluso pues, en los últimos años hay ciertos intentos de que también incluso los gabinetes sean paritarios en los gobiernos de países occidentales, pese a ello pueden ver aquí en la estadística que siempre hay una columna más bajita que otra. La columna que es más bajita, que es la de la derecha, representa las veces que las mujeres salen a las tribunas frente a los hombres en el Congreso de los Diputados español. Y les he puesto solo esta estadística, pues porque, bueno, en fin, por poner un elemento, pero la estadística de tiempo también presenta una separación similar. O sea, incluso en un contexto paritario, regido por cuotas, etcétera, como un entorno sociopolítico, el tiempo de presencia en la tribuna y el tiempo de minutos dedicados en la tribuna por una mujer es siempre inferior al de los hombres. Y eso no solo pasa en España, porque estos autores lo han comparado con otros estudios similares hechos en otros entornos, y también parlamentos como el australiano dan cifras similares al español. Y además esto, observen, y esto no lo he comentado, perdón, que no difiere, bueno, difiere cuantitativamente, pero no cualitativamente si se separa los distintos partidos. El tiempo de acceso a la tribuna es siempre inferior en las mujeres, se ponga el foco en partidos más liberales o de ámbito autonómico o tenidos por conservadores, etc. Entonces, les he hecho este marco porque ante un título tan genérico como el que tiene esta conferencia, el de las mujeres en la historia de la lengua, podríamos atender a cualquiera de estas cuestiones. Es decir, cómo las mujeres toman la palabra, cuánto toman la palabra en relación con los varones, cómo es retratada su toma de la palabra o cómo son retratadas discursivamente, con qué palabras, ¿no? Campeón, cocinera, etc. En fin, tratando de organizar un poco esto, me planteaba que podemos atender a cómo son representadas lingüísticamente las mujeres en los textos o cómo son ellas en sus propios textos, o en su propia forma de hablar también, ¿no? Es decir, cómo escriben, cómo hablan, qué dicen, cómo son representadas ellas en la historiografía lingüística, que es el nombre que damos a toda la producción que hay sobre la lengua, gramáticas, diccionarios, glosarios, etc. Y también incluso bajo este título de las mujeres en la historia de la lengua española cabría plantearse quiénes son las mujeres que hacen historia de la lengua, ¿no? Las historiadoras de la lengua. Todo eso podría ubicarse bajo un título tan genérico como el que yo le ofrecí a Sara Rodríguez y al equipo de Unicaja cuando me propusieron venir aquí a charlar con ustedes. Y el hecho es que, en mi opinión, yo soy filóloga y me dedico a la historia de la lengua, normalmente cuando unimos mujeres y lenguas solemos pensar solo en algunas de las cuestiones que aquí he retratado. Cuestiones que son muy visibles, muy interesantes, también cuestiones que tienen gancho mediático, pero que no son todas las que se abarcan aquí en este panel. Me explico.
Estas son cosas que seguramente les suenan. Los pantallazos de aquí, estos 3 pantallazos, representan definiciones del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua, en sus versiones de hace unos años. O sea, hemos tenido diccionarios que, por ejemplo, a la tercera acepción de gozar la llamaban gozar carnalmente, conocer carnalmente a una mujer, o que sexo débil era definido como conjunto de las mujeres, mientras que el sexo fuerte era el conjunto de los hombres, o que para definir huérfano, en su primera acepción, decía que era para una persona menor de edad quien se le ha muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre, ¿no? Las definiciones enfrentadas que aparecen en el cuadro de arriba, 92 frente a 2001, señalan cómo se ha evolucionado la forma de definir esas palabras en el diccionario de la Academia. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la lengua, los diccionarios en el reflejo de la posición de la mujer, solemos atender a este tipo de hechos, ¿cierto? Es verdad, por otra parte, que los diccionarios son siempre un espejo de la sociedad y, por tanto, un espejo de sus hablantes. Y si durante décadas o siglos hemos llamado sexo débil a las mujeres, el diccionario hace de espejo y, nos guste o no, refleja eso que está ahí. Pero también en otras cuestiones las diferencias son más sutiles y está bien que el diccionario las haya incorporado. Pues, por ejemplo, en cosas como dignatario, evolucionar hacia una flexión morfológica de dignatario frente a dignataria. O arriba, contemplar que junto con banqueros, pues que pueden existir también banqueras, ¿no? Obviamente, o que existen jefes y existen jefas. Esto también tiene que ver con esta cuestión de cómo la historia de la lengua ha reflejado a la mujer. Pero como les decía antes, los diccionarios, la historiografía lingüística, son un espejo. Este es un diccionario de 1852, no es quizá el diccionario más conocido, ni tampoco el mejor de la lexicografía española. En el siglo XIX se publican muchos diccionarios, fue un siglo con una gran pulsión por las enciclopedias, por los diccionarios que se enfrentaban a los de la RAE o que decían completar con nuevas palabras que no estaban en la RAE. Y en ese diccionario de Castro y Rossi, la palabra bachillera se define así: la mujer entremetida, parlanchina y aún petulante. Úsase también como adjetivo en terminación femenina para aplicarlo a la que habla mucho o más de lo necesario. Esto nos sitúa en otro camino, hacia otro ámbito que señalábamos ahí, que son los tópicos sobre la lengua femenina. Los diccionarios no solo van a reflejar el sexismo de un tiempo, sino también los tópicos sexistas que hay en un tiempo. Y claro, aquí tenemos el tópico de la mujer latina. La mujer latina, que para nosotros hoy son precedentes importantísimos en la historia de nuestra cultura, pues ahí tenemos a Beatriz Galindo como la primera gran mujer latina en nuestra historia, pero también esas mujeres latinas a las que se tenía por entrometidas, parlanchinas o excesivamente, como se retrata ahí, bachilleras. Al hacer un recorrido sobre cómo aparecen las mujeres en la historia de la lengua, hay también que recorrer este tipo de tópicos, de visiones estereotípicas que aparecen en los textos. Otro tópico muy común, hablando de la lengua de las mujeres, es que la letra de las mujeres es muy parecida y es siempre mala. Hoy decimos más para esto letra de médico, antes se decía letra de notario, pero junto con esos tópicos que venían de una idea de letra distorsionada por su mucho uso, ¿no? Letra de médico porque escribe rápido, letra de notario porque se pasa el día como escribano redactando. Existía este otro de que la letra de mujer era mala, eran patitas de araña manchadas en tinta, ¿no? Como se dice alguna vez. En el siglo XIX escribe Mesonero Romano. La mamá, que tomó el pañuelo para reprender a la niña en una cena doméstica, había descubierto el billete, la cartita, se había enterado de él, y pasados los primeros momentos de su enojo, había resuelto, por consejo de la hermanita, callar y disimular, y escribir una respuesta muy lacónica y terminante al galán con el objeto de que no le quedase gana de volver. Hicieronlo así y el billete quedó escrito, firmado de letra de mujer, que todas se parecen, cerrado con lacre y oblea, etc. Los
tópicos sobre la peor calidad del habla femenina son constantes en la historia de la lengua española y en toda la historia de las lenguas occidentales. Pues como ven, afecta tanto a este ámbito gráfico como a lo que diríamos hoy, lo vemos con esa definición de bachillera, al ámbito discursivo, ¿no? Pues una mujer que habla mucho es una mujer que no es bien calificada. Pero hay otros elementos menos evidentes. En los últimos años, el profesor Francisco Escudero ha estudiado los ejemplos que se utilizan en las gramáticas, en toda la historia de nuestra gramática, ¿no? Pues desde la primera gramática de Nebrija hasta las muchísimas gramáticas académicas que se publican a partir del siglo XVIII. Y en un trabajo también reciente en el que observa la diferencia entre hombres y mujeres en las citas de la gramática, los resultados son, bueno, esperables, porque en fin, ya lo imaginábamos, pero reveladores. En nuestras gramáticas también, y eso es historia de nuestra lengua, cuando hay que dar un ejemplo de algo, normalmente se da un ejemplo donde el protagonista es un varón, ¿no? Pues si es una oración coordinada es Juan y Luis fueron al cine. Y si se habla de algún personaje famoso, el personaje famoso es un varón. En este trabajo, que está en abierto y en línea, hay varias gráficas de resultados y esta es una de ellas, en las que se comparan gramáticas de la edad contemporánea española, desde la de Benito Martínez Galloso, la GRAE 1771, que es una gramática de la Real Academia, en su siglo fundacional, la RAE se funda en el siglo XVIII, la gramática de final de siglo, en fin. Y vemos ahí cuántas veces aparecen referencias a varones frente a cuántas veces aparecen referencias a mujeres. Bueno, la tabla habla por sí misma, ¿no? Los hombres son Agustina, Alejandra, Antonio, Diego, etcétera, y las mujeres son muy pocas y a veces son simplemente fulana, ¿no? O sea, a veces ni siquiera es una persona que podamos identificar con un nombre propio que no tenga un elemento de genericidad, ¿no? También hay a veces fulano, entre los varones, se pueden fijar. Pero, bueno, la visibilidad de las mujeres en la gramática era muy escasa. Entonces, llegando hasta aquí, en este apartado, observamos que tenemos todas estas referencias a mujeres en la historia de nuestra lengua medida a través de los productos lingüísticos que manejamos, diccionarios, gramática, donde vemos que pues, obviamente la presencia es siempre menor y está sesgada por el tópico. Pero claro, al mismo tiempo que está pasando esto, se está empezando a construir la estadística de predominio de las mujeres universitarias con la que hemos empezado en esta charla. Las mujeres que ven ahí en ese círculo son bueno, pues 4 mujeres que yo he elegido un poco por preferencia, que representan una notable inspiración científica para quienes nos dedicamos a las humanidades o a la filología. Quizá el nombre más conocido de ellas 4 sea María Moliner, ¿no? Pues un nombre muy celebrado y muy reclamado en los últimos años pues, por su diccionario de uso del español, que sigue siendo un diccionario de referencia, pero también junto con ella está María Goiri, a la que muchas veces calificamos así de entrada con un título que creo que es correcto, obviamente, pero que es un poco estrecho, que es el título de Mujer de Menéndez Pidal, que a su vez fue un titán de la filología. Pero María Goiri, aparte de eso, estuvo en el grupo de las primeras mujeres en estudiar y doctorarse en filosofía y letras y fue la gran guardiana del romancero en el siglo XX en España. Junto a ella una lingüista argentina y después exiliada a Estados Unidos, como María Rosa Lida, una vida muy corta, pero una gran romanista que además vivió en primera persona el sesgo que hacia las mujeres judías tenía la academia de su tiempo, y por poner un nombre más reciente y hacerle un homenaje, Robin Lakoff, que falleció en agosto de 2005 y que es autora de libros muy conocidos sobre las metáforas cognitivas que aplicamos a mujeres frente a hombres. Bien, espero que estos datos que he ido explicando les permitan situarse ante esto que para mí es una evidente paradoja, que doy clases en una facultad de filología mayoritariamente femenina, en una universidad mayoritariamente femenina, pero que
trabajamos con libros que hablan de lengua que pertenecen a una tradición mayoritariamente masculina. Mayoritariamente y seguramente inevitablemente masculina. ¿Por qué? Porque si de todo esto ahora ya no nos fijamos ni en las mujeres como historiadoras de la lengua, ni lo que se dice sobre ellas en los diccionarios, sino nos fijamos en cómo ellas hablan, cómo ellas, por tanto, escriben, nos encontramos que el conjunto textual, la masa de corpus sobre la que podemos hacer nuestros estudios filológicos es mayoritariamente masculina. Y eso, por una razón a la que ustedes todos alcanzan y que es evidente, y son la escasa alfabetización histórica de las mujeres en nuestra historia. Cuando nosotros decimos textos, estamos aludiendo no solo al sentido convencional que le damos a esa palabra, una cosa escrita, con un soporte físico. Para los historiadores de la lengua, los textos son nuestra única fuente. No tenemos ningún hablante vivo a partir del cual reconstruir cómo se hablaba en el pasado. Por tanto, incluso nuestra reconstrucción de la oralidad se basa en el texto escrito, en cómo se ha graficado, cómo se ha materializado por escrito la lengua de otro tiempo. Y claro, a diferencia del momento actual, donde hacemos estudios con grabaciones, entrevistas orales, dirigidas o semidirigidas, para textos antiguos siempre estamos materializados, siempre estamos sesgados por el acceso a la escritura. Esto quiere decir que cualquier fenómeno que podamos rastrear sobre qué diferencias lingüísticas podían tener mujeres frente a hombres o qué rasgos podían caracterizarlas a ellas o cómo se comportaban lingüísticamente, va a estar siempre, de una manera obvia, sesgado por el acceso a la escritura. Cuando no ha sido necesario ese acceso a la escritura, hemos obtenido datos valiosos. Verán. Esta es una investigación que hoy quizás se vea como pretérita, pero a mí me sigue pareciendo una investigación interesante. Es un trabajo que publicó Dámaso Alonso en los años 50 sobre lo que él llamó con un título feliz, que es la Andalucía de Lae. Todos conocemos el nombre de Dámaso Alonso, que en nuestro ámbito de la filología es una especie de personalidad doble o no, bipolar, porque por un lado es un gran poeta, al que hemos leído, miembro de la generación del 27, pero también él fue un gran filólogo. En los años 40, Dámaso Alonso había observado con otros autores como Zamora Vicente, María Josefa Canellada, que existía la tendencia a la apertura de vocales en Andalucía oriental. Esto para nosotros hoy es de lo más común, porque pues ponemos la tele y escuchamos hablantes almerienses o cordobeses abriendo las vocales. Pero esto que para nosotros es muy común y que por tanto no nos suscita ningún tipo de sorpresa, era una noticia novedosa en los años 40. La dialectología como ciencia nace en los años 20 del siglo XX, es una disciplina relativamente corta. Y la exposición a acentos distintos del estándar estaba muy limitada. La gente hacía el servicio militar, viajaba un poquito si podía, pero en general no salía de su entorno más inmediato de vida. Entonces la noticia de que había una parte de España donde había vocales abiertas, que es un fenómeno interesante porque se da también en francés, se da en alguna zona de Italia, llega a los años 50 a un grupo de filólogos y Dámaso Alonso investiga esta zona que tenemos aquí entre Sevilla, Córdoba y Málaga, lo que sería la Andalucía de Puente Genil y Lucena, la de Estepa, Casariche y La Roda en Sevilla o la de Alameda en Málaga. Esa zona que está aquí reflejada en este mapa y donde en una línea gruesa y continua pueden ver eso que él llamó la Andalucía de Lae. La Andalucía de Lae es la Andalucía que en algunos plurales, como los acabados en as o en terminaciones como las acabadas en al y en ar, cierra la vocal a hacia e y dice patate o mi marido trabaja en el cané, por el canal. Este fue el segundo rasgo, ahora les digo cuál es el primero, que en España científicamente se asoció a mujeres frente a hombres, porque Dámaso Alonso en esa investigación, en un librito, por cierto, precioso, que se llama Ensayo de dialectología pintoresca,
ahora nos sentaría fatal porque nos parece muy mal que nos llamen pintoresco, pero él llamó a eso pintoresco para que nosotros hoy diríamos divulgativo, generalista. O sea, por eso digo que es un libro que podemos todos leer, seamos o no filólogos, ¿no? Y entonces él va contando que va por todos estos pueblos, que es Semana Santa, que entra en los bares, sin grabadora, por supuesto, ¿no? Eso no existía todavía a su disposición, pero que anotaba, etcétera, ¿no? Y registraba a la gente que decía esto de patate, cané, trabajé, etcétera, ¿no? Cuenta, por ejemplo, que un conocido suyo en Madrid tiene una chica que trabaja en casa, que se llama Maripaz, y que cuando su novio de Estepa le manda cartas, pone a la señorita Maripez, ¿no? Porque es de esa Andalucía de la E. Y un hallazgo interesante de esta primera investigación dialectológica que atendiendo a Andalucía observa que hay algo que pasa con mujeres frente a hombres, es que señala Dámaso Alonso, que este cambio de A en E, ¿no? Que esto que señala él con E abierta, tuvo que ocurrir hace mucho tiempo, la presencia de esta E es un rasgo conservador mantenido por la tradición femenina y en todas partes está en un retroceso más o menos rápido. Vale, esto nos dice mucho más de lo que pensamos. Es una zona pequeña donde además la predicción filológica no se cumplió, porque esta predicción, este retrato que hace Dámaso, parece apuntar a una tendencia a perder el fenómeno en la zona, y el fenómeno está vivo, ¿no? Todos los que hayamos estado por esa zona hemos escuchado de todo, chistes, historias que cuentan de confusiones, de gente que compraba brevas pero decía breve y cosas por el estilo. O sea, las predicciones filológicas pues, en general son bastante ociosas. Pero nos dice una cosa interesante, que esta sí es compartida por las mujeres en casi todas las lenguas del mundo, y es la tendencia a mantener los rasgos conservadores, la tendencia a ser menos innovadora lingüísticamente, la tendencia a no querer separarse demasiado del estándar. Una tendencia, por otra parte, explicable en términos sociales por la necesidad de aprobación, de no salirse del marco, de no desprestigiarse lingüísticamente. Les decía antes que este es el segundo rasgo que, ligado a dialectología andaluza, se explicó con un comportamiento disímil entre mujeres y hombres, porque el primero lo señaló Gregorio Salvador unos años antes para un par de pueblos de Granada, Vertientes y Tarifa, la Tarifa de Granada, donde veía que las mujeres tendían a no aspirar la S, o sea, decir casas, meses, y no los meses, las casas, ¿no? A no aspirar la S que tenemos al final de sílaba o de palabra. Rasgos de este tipo se han descrito para otras lenguas del mundo. Hay lenguas, no es el caso del español, pero sí algunas lenguas orientales donde hay un comportamiento muy distante lingüístico entre hombres y mujeres, ¿no? Formas de cortesía asociadas a pronombres que usan mujeres y que no usan hombres. En español esto no se da tanto, pero tampoco tenemos muchos datos para reconstruir si pasaba más en el pasado. Porque verán, si nos vamos al pasado, los datos que caracterizan a las mujeres haciendo prácticas lingüísticas disímiles a las de los hombres son muy escasos y suelen ser de naturaleza léxica. Por ejemplo, Gonzalo Correa dice, no eran buenas, dicen las mujeres como doliéndose, entremetiendo una N. Esto es un fenómeno similar al que se ha descrito también en el español hoy y que está vivo en el español vulgar, del tipo muncho, ¿no? No es de nuestra variedad, pero bueno, se oye todavía en el español subestándar. ¿Era realmente esto un rasgo de mujeres frente a hombres? O bueno, esto es una cosa también de Correa un poco pintoresca que él dice. Juan de Valdés, en 1535, decía que había oído contender a mujercillas sobre cuál es mejor vocablo, mecha o torcida, para la mecha de la vela, ¿no? Torcida es una palabra manchega, Valdés lo era, ¿no? Y bueno, está ahí esa separación entre mecha o torcida, él atribuía, parecía, torcida a mujeres. Pero como digo, este tipo de adscripciones en español no son comunes. No tenemos mucha caracterización del tipo como dicen las mujeres. Quizás sí, y al final les pondré alguna muestra, caracterizaciones de cómo hablan las mujeres, ¿no? Cómo es su discurso, cómo se extienden, cómo
cómo maneja la información principal y la secundaria, cómo se pierden en ramificaciones, pero no tanto caracterizaciones de tipo léxico como este. En cambio, un español como Fray Alonso de Molina, cuando describe la lengua mexicana, ¿vale?, en ese arte de la lengua mexicana y también una gramática y un diccionario posterior, está continuamente haciendo alusiones a las diferencias de uso lingüístico que hay entre hombres y mujeres. Este es solo uno de los muchos fragmentos que se podría aducir. Dice este autor que en maya los varones no usan de V consonante, las mujeres mexicanas sí la usan, ellos dicen vuet, que es atabal, y ellas dicen behuelt, con solas 2 sílabas. Bueno, este tipo de apreciaciones, como les digo, no son muy frecuentes. Entonces, por tanto, si queremos saber algo más de cómo son ellas en sus propios textos, tenemos que ir a sus textos, pero claro, ¿cuántos textos hay escritos por mujeres en la historia de nuestra lengua? Pues muy pocos. Verán, esta es una previsión, esa gráfica que está ahí, es una proyección, mejor dicho, de censo sobre lo que llama Narciso de Gabriel alfabetización, semialfabetización y analfabetismo. Y bueno, pueden ver ahí en oscuro, en negro, la columna masculina y en blanco la columna femenina. Bueno, son prácticamente las mismas cifras si nos vamos al final del siglo XX, pero el escalón es amplísimo si nos fijamos en el siglo XIX. Y el siglo XIX es un siglo de bastante escolarización. Después de la Guerra de Independencia crece la escolarización en España. La ley Moyano después tiene también sus efectos. Si en vez de buscar la tasa de alfabetización del XIX nos vamos hacia atrás, tenemos que imaginar, claro, porque el primer censo que nos da información de este tipo es de 1860. Para el siglo XVI, Kagan hizo una predicción de un 10% de población alfabetizada en España. Imagínense si en vez de unir hombres y mujeres separásemos solo población alfabetizada en el siglo XVI en España masculina frente a femenina. Las cifras son bajísimas. Es cierto que después hay estudios concretos que se fijan en los suscriptores de documentos, por ejemplo, en pueblos determinados, y las cifras pueden subir un poco. Hay un estudio reciente que estudia cuántos firman sin poner una cruz en Carmona en el siglo XVI y las cifras se van al 15%. Pero bueno, tampoco es una cifra muy halagüeña. De manera que en esta tríada, mujeres alfabetizadas, semialfabetizadas o analfabetas, pues la historia de las mujeres es una historia de analfabetismo constante, ¿no? Por eso en el siglo XIX, incluso con esa estadística que acabamos de ver, aparecen constantemente referencias a que las mujeres necesitan a personas que les escriban. Galdós, por ejemplo, retrata una fachada madrileña del siglo XIX diciendo que estaba este anuncio en la puerta: casamientos, se andan los pasos de la vicaría con prontitud y economía, doncellas se proporcionan, ¿no?, o sea, empleos de criada, mozos de comedor se facilitan, cocineras se procuran, profesor de acordeón se recomienda, hay escritorio reservado para señoras. Bueno, esto sería seguramente un anuncio en la puerta de algún tipo de covachuela, de bajo, de local en una portería madrileña, donde había un escribano, lo que también se llamaba un pendolista, que escribía cartas para señoras. De lo que se reía también Mesonero Romano, que era el que antes poníamos con lo de letra de mujer, cuando decía que había un memorialista, que es otro nombre que se le da a los pendolistas, que trabajaba a 2 reales el pliego y que por el día, detrás de su biombo en el portal, escuchaba las relaciones de los pretendientes y les ensartaba memoriales y seguía correspondencia con Media Asturias. ¿Vale? Estos madrileños que escriben, o sea, personas que trabajan en Madrid pero que escriben a su pueblo, Asturias, y recibía las confesiones de todas las mozas del barrio. Y sucedía a veces asentar una declaración de amor en un pliego del señor cuarto o pretender un estanquillo en una orla, de corazones y cupidos. La mayor parte de las mujeres seguramente necesitaban a estas personas intermediarias. Pero aún así, algunas escribían, ¿no? Y a buscar esas joyas nos hemos dedicado desde hace años. Les presento algunas de ellas.
para que vean lo difícil que es acceder a veces a estos documentos. Este es un documento que conservamos porque, para infortunio de la persona que fue acusada y fortuna nuestra, de los filólogos, llegó a un proceso inquisitorial. Esto es un proceso inquisitorial que está en el Archivo Histórico Nacional y que ocupa 1000 páginas. 1000 páginas de declaraciones, de un proceso judicial, bueno, igual que hoy tenemos burocracia y es amplísima, la burocracia también era amplísima en el pasado. En esas 1000 páginas, como digo, hay declaraciones de testigos, interrogatorios, medidas, provisiones, etcétera. Pero la primera página de ese proceso inquisitorial es esto, que es una carta anónima de una monja. Esto se redacta en el 1700 y esta es una monja que denuncia el comportamiento de otra monja, de Sor Teresa Longas, con el confesor Fray Manuel de Val en el convento de Santa Clara, en Borja, en Aragón. Aquí nos situamos en un foco interesantísimo para nosotros, para la reconstrucción de la historia de la lengua de las mujeres, que es el foco conventual, las mujeres que escriben desde convento. Esas mujeres, algunas nobles que ingresan en conventos y otras pues, menos letradas, pero también con alguna capacidad para la escritura, suelen gestionar sus posesiones, piden limosna, piden apoyo de nobles que están fuera, en fin, tienen su patrimonio, ¿no? O tienen sus cuitas internas, como vemos que pasa aquí, y escriben. Y escriben cosas como esta. La carta anónima tiene 2 páginas, esta es una parte del inicio. Dice ella: para seguridad de mi conciencia, represento a vuestra señoría lo que pasa en este convento. Sor Teresa Longas, que es a la que ella está acusando, y el lector Fray Manuel Val, con título de santidad, la gobierna su espíritu. Y es de esa manera lo que está sucediendo. Había, dice ella, una religiosa para morir, y ella la puso en que pidiera para asistirla al padre Val, y entró. Y desde 16 de julio hasta 12 de agosto estuvo todas las noches con él en la enfermería, desde las 10 hasta las 2 de la mañana, y puestos en una tribuna con título de confesarse y de comunicar las cosas de su espíritu. Y notaron, así portera como enfermeras, que se reían algunas veces. 3 años ha sido abadesa y en todo este tiempo, si los días vieron de contarse, no han sido 4 meses los que ha seguido coro y refectorio. 3 veces al día en el confesionario, que es donde está el cura, claro, y cada una de ellas 2 horas y muchas veces 3. Y se ha notado risa entre los dos. Y yo he oído en ese puesto decirle una palabra ociosa y sé que por los agujeros del rayo ha dado tabaco y se ha notado que los dos han bebido agua con un mismo vaso, beber él y darle a ella la mitad, y con una jícara de chocolate lo mismo. Yo he visto, estando los dos muy cerca, hacerle con el semblante fiestas como si fuera una niña, etcétera, ¿no? La lista de acusaciones que le hace a los dos es tremenda. Y como el pleito se puede seguir entero, pues se ve a lo que condenan a esta Sor Teresa de Longas. Bueno, la verdad es que es una condena terrible y el proceso es muy triste por culpa de esta señora que nos ha regalado esta carta. Pero querría que se fijasen, bueno, he elegido este fragmento porque tiene algunos guiños curiosos, pero también porque nos ofrece un tipo de construcción lingüística que después en otras cartas que les voy a enseñar no vamos a ver. Nosotros leemos las acusaciones de esta señora y parece que la estamos, si me permiten esta simplificación, escuchándola hablar, ¿no? Ella ha ido y después no sé qué, y después ella fue y compartieron el vaso. Esto lo vemos porque hay una enorme abundancia de oraciones coordinadas, ¿no? De todas estas oraciones que son iguales en jerarquía. La unión, la trabazón interna del discurso se sostiene sobre elementos de una sintaxis muy poco elaborada, como digo, las copulativas, pues oraciones sustantivas, algunas versativas hay, pero esto seguramente no se parece en nada a las cartas que esos memorialistas que veíamos antes, que escribían cartitas por encargo, hacían en esas covachas madrileñas. Esto nos muestra una letra que no es nada mala, la letra no es nada mala, pero un contacto con el discurso elaborado pues parece muy escaso, o al menos aquí no ha sido demandado por la persona que escribía. A la búsqueda de documentos de este tipo nos hemos dedicado varios grupos de investigación españoles en los últimos años. Este documento en concreto fue localizado por un grupo que se llama CODEA,
que está radicado en la Universidad de Alcalá, y este documento en abierto se puede encontrar en Internet en el grupo GITE CODEA, que ellos tienen un corpus que está en línea. Yo les quiero presentar ahora la investigación que a la búsqueda de documentos escritos por mujeres en los últimos años hemos desarrollado en diversos proyectos liderados desde la Universidad de Sevilla. Proyectos como Andaluzas y Escrituras, codirigidos por Blanca Garrido Martín y por mí, Las voces de ellas y Corpus en Escritura Femenina, dirigidos por Blanca Garrido y por Ana Romera Manzanares y Leire Martínez Puro, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Quiero incidir en esto y señalar los proyectos, porque también es importante que ustedes, aquí hay público en general, sean conscientes que si nosotros investigamos, y eso lo necesitamos para poder dar mejores clases, es porque somos apoyados por financiación pública, ¿no? En concreto, pues esta ha sido financiación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Presidencia, del Ministerio de Igualdad, etcétera. Bien, ahora me permitirán que les enseñe el juguete que hemos construido en los últimos años para poner a disposición de todo el público esos documentos antiguos escritos por mujeres. Vamos a ver. Aquí tengo un aliado técnico que me va a echar un cable, ¿verdad? Quiero irme a este. No, a este no, a la página web, perdón. Ahí está. Aquí está. Bien. Bueno, el corpus que le quiero presentar lo hemos construido en los últimos años las personas que pertenecemos a los proyectos de investigación que he señalado, como digo, sobre todo de la Universidad de Sevilla, y se llama CENEFA, Corpus de Escritura Femenina Andaluza. Son cartas escritas por mujeres enviadas desde Andalucía o ligadas a entornos andaluces. Verán, el corpus se está construyendo y los filólogos, claro, como esto se graba, tengo que tener yo cuidado con las cosas que digo, pero los filólogos, pues como otros sectores profesionales, siempre pensamos que están las cosas sin terminar y que está muy mal y que necesitamos subir más cartas y hacer más cosas y tal. Pero, en fin, ya está en una situación de más de un centenar de cartas que puedo enseñarles. ¿Qué hemos localizado, qué hemos trabajado nosotros? Hemos trabajado, vamos a ver. Hemos trabajado, déjenme que yo no veo aquí lo que está en la pantalla y tardo un poquito. Hemos estado trabajando con corpus de cartas, ¿vale? Que tenemos aquí referenciados, ahora les explicaré de qué tres grandes áreas vienen, y que ofrecemos en abierto al público general en una visualización múltiple. Verán. Nosotros tenemos, he entrado en esta carta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una carta como esta, se nos dice aquí de qué archivo la hemos tomado, ahora les diré por qué hay tantas del Archivo Histórico de la Nobleza, explicamos en eso que se llama regesto qué ocurre en esta carta, pues en este caso una monja, de nuevo, Bernarda de Salazar, que escribe a Ana Dorotea, que es una noble de su tiempo que favorece notablemente a los conventos del entorno de Antequera, y en este caso, bueno, le está dando el pésame. En nuestro corpus, en tanto que somos filólogos, hacemos transcripciones paleográficas y ofrecemos el documento a la vista del público, pero utilizamos un sistema de visualización que nos permite, lo doy aquí, ver el documento en transcripción paleográfica, observarlo con la transcripción, pueden ver aquí los cambios de línea, con las abreviaturas desarrolladas, como ven en esta otra forma, o en lo que llamamos critical form, ¿vale? En una versión notablemente modernizada. Y bueno, pues aquí está uno de estos documentos escritos por mujeres que nosotros hemos localizado. Pues en este caso esta carta de María Santísima, señora, no quisiera tomar la pluma en contenido tan lamentable, etcétera. Si echan un vistazo a estas líneas iniciales de la carta, vemos que no se parecen en nada al tono, ese tipo de sintaxis tan poco elaborada que veíamos en la denuncia de la monja, ¿no?, que se chivaba de los amores de su convento en la diapositiva anterior. Después veremos por qué. Bueno, a ver. Que
un poco difícil coordinarse. Veo el ratón aquí. En cualquiera de las cartas que tenemos en el corpus CENEFA, ¿vale? Pues aquí las tienen. Vamos a encontrar siempre esa presentación a disposición de cualquier interesado y siempre con las imágenes. Bueno, estas son también cartas del 18, la letra no es demasiado mala, ¿vale? Ven aquí, Granada, diciembre, etcétera, señora y ama mía, y de nuevo tenemos la posibilidad de hacer un visionado muy técnico, o sea, con la transcripción paleográfica, o de irnos a lo que llamamos aquí full form o critical form, que está notablemente modernizado y que hace la lectura mucho más amable. Bueno, me voy a salir ya de la página web, aunque querría enseñarles más elementos que están ahí, pero creo que es más cómodo si me voy otra vez a la presentación. Bien, entonces, como les digo, nosotros hemos ido construyendo, haciendo, digamos, rescate de conjuntos documentales escritos por mujeres. ¿Dónde los hemos localizado? En su mayoría los hemos localizado en el Archivo Histórico de la Nobleza. Ahora no me funciona el puntero. En su mayoría están en el Archivo Histórico de la Nobleza. Porque aquí tenemos otro problema, que es la preservación que se hace del patrimonio textual individual, ¿no? El que no se dirige a una escritura institucional. Hay una separación, gracias, hay una separación que se hace muy abundantemente, que es la que separa la escritura temida de la escritura deseada, ¿no? La escritura temida es la que hacemos a una institución cuando rogamos que nos subsanen algo, que nos quiten una multa o que nos liberen tal, y la escritura deseada es la que hacemos cuando escribimos a alguien pues por gusto, familia, amigos, etcétera. Llevado eso al pasado y a los textos que se ponen por escrito, la escritura temida suele conservarse, suele estar ligada a entornos institucionales que han preservado el patrimonio porque era relevante esa conservación. Pero la escritura deseada no suele conservarse. Nosotros ya no nos escribimos cartas, lo sé, pero ¿cuántas cartas conservamos de nuestros abuelos o bisabuelos de tipo personal? Muy pocas, salvo que uno sea una familia noble. En esos casos, las familias nobles han tendido, por razones que ahora no vienen al caso, pero muchas de ellas tienen que ver con la defensa de los propios títulos, han tendido a conservar las cartas de la familia. Y por eso, en el Archivo Histórico de la Nobleza hay bastantes colecciones de cartas. Entonces, algunas de las que tenemos en el corpus, como el grupo documental de las Algarinejos o de los Fernández de Córdoba, están ligadas al Archivo Histórico de la Nobleza. Ven, aquí les pongo muestras, por ejemplo, de algunas de las cartas del entorno de los Algarinejos, siglo XVIII, también Andalucía, de las cartas de Fernández de Córdoba. Esta tiene peor letra, ¿vale? Y un tercer grupo que no está en el Histórico Nacional, sino que no está en el Archivo de la Nobleza, perdón, sino en el Histórico Nacional, que es un conjunto al que yo le tengo particular cariño, que es el que llamamos el Grupo Independencia. Aquí hemos reunido casi un centenar de cartas que fueron interceptadas durante la Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia, aunque nos hablan mucho de los bandoleros y tenemos así esa imagen tan romántica de que los bandoleros estaban en el lado bueno de la historia, los bandoleros, una parte de ellos trabajaban al servicio de la Junta Suprema, atracando a los correos que transportaban sacas de cartas desde el territorio francés, desde el territorio español tomado por franceses. Esas cartas se interceptaban y se traían a la Junta Suprema, que estuvo durante mucho tiempo, por cierto, en Sevilla. Se buscaba interceptando, o sea, robando sacas que venían de zona francesa, se buscaba poder localizar ahí cartas escritas por el enemigo donde hubiese estrategia militar o información táctica. Pero afortunadamente para nosotros, alguien tomó la decisión de que se interceptaba la saca al completo, se leía y se archivaba la saca al completo. Entonces, en las cartas interceptadas en la Guerra de la Independencia y que se guardan en el Archivo Histórico Nacional, hay efectivamente muchas cartas de militares franceses que fueron muy valiosas en su tiempo, pero en la saca
y custodiadas acabaron cartas de mujeres a sus novios, madres a sus hijos, bueno, y también cartas de otro tipo, comerciales, etc. Esas cartas escritas por mujeres son una especie de fotografía aleatoria de quién estaba escribiendo cartas entre 1808 y 1812, que es cuando ya se acaba la disertación, en España. Y tendremos aquí una de esas cartas, ¿no? Mi carísimo amigo tuvo el mayor placer cuando entraron las tropas francesas aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es de una afrancesada. Bien, ¿para qué nos sirven estas cartas? Pues miren, un objetivo también de estas charlas es ponerlas a disposición de toda la población, porque nosotros las hemos reunido con ánimo filológico y lingüístico, pero estas cartas nos retratan la cultura y la historia de un tiempo. Fíjense, por si hay algún músico en la sala, lo que dice aquí en su carta Dolores Fernández de Córdoba cuando le escribe a su hermano: mi más querido hermano Cristobalico. La carta de 1796. Esta se dirige únicamente, ustedes pueden intentar leerla aquí, que esta se lee bien, para decirte que con el dador de ella, de la carta, envío un carro para que al instante me remita sin dilación el clave. Le está pidiendo un carro para transportar un clave. Pues ha de servir el miércoles y para tu mayor seguridad y la mía, si te parece, envía acompañándole a alguno de tus mozos. Yo he tomado esta determinación porque sé que ahí no hay carro y discurro que estará en eso la detención. O sea, quiere que el hermano le mande el clave, ¿no? Le mande el clave y el mozo. Y te pido por amor de Dios que me des este gusto, pues hace muchísima falta. Me alegraré, siga sin novedad, y asimismo la señora Mi Dolores y demás, a quien darás mis finas expresiones. Como ven, una carta que para nosotros lingüísticamente es muy interesante, pues por ejemplo por su forma de escribir, que nos muestra que estando en el siglo XVIII y siendo una buena letra, no hay ningún control gráfico, o sea, no hay ninguna, desde luego, ninguna oficialización ni penetración de la ortografía de la RAE todavía, y ya la RAE estaba fundada, pero junto con esa buena letra y esa grafía vacilante, que es lo que a lo mejor ve un filólogo, pues quien reconstruya la historia de la música, la historia de la cultura femenina, la Andalucía de su tiempo, en esta carta puede tener información. ¿De qué hablan estas cartas? Pues miren, estas señoras no son muy diferentes de nosotros y hablan, por ejemplo, mucho de enfermedades constantemente, ¿vale? Esta es una de ellas. Hemos pasado una enfermedad. Dice otra: he padecido unos dolores de estómago que me han atormentado lo bastante y unos vómitos bien continuados y con un emplasto que el médico me mandó estoy ya buena, etcétera, etcétera. Hablan muchísimo de la salud. Se dan recetas de eso, ¿no? Estas personas que hablan de qué pastillas se toman, pues aquí siento que te molesten tanto la tos y el dolor del brazo. Para el remedio que aquí hemos hallado es untarse con manteca de vacas muy fresca, lavándola en muchas aguas y después en agua ardiente, que se calienta en un cazo, se echa allí la manteca, se derrite e incorpora, se aparta y en congelándose la manteca se escurre el agua y se hace untura tibia y se abriga el brazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este remedio se lo dio un soldado extranjero, ¿no? Las cartas hablan de muchas cuestiones. Estas son, como les digo, cartas privadas en su mayoría de familias de la nobleza con las que podemos reconstruir el día a día de las mujeres de este tiempo. Lingüísticamente, como les decía al principio, no quiero entrar demasiado en eso porque no quiero abundar en datos técnicos, pero nos dicen cosas o nos reafirman o nos matizan cosas sobre la lengua de esta etapa. La lengua del 18 y el 19 es una lengua todavía muy distinta de nuestra lengua actual, aunque nos parece que ya, bueno, por haber pasado los siglos de oro, tenemos una lengua bastante estable. Lo que nos dicen estos documentos es que la lengua no era tan estable como parece por la literatura. Y, por ejemplo, un fenómeno muy interesante es esto que llamamos la terciarización del andaluz. O sea, en estas cartas, y ustedes lo han podido ver, aparecen muchos seseos, hemos visto algún ceseo también, aunque es bastante más abundante el seseo en su reflejo, algunos casos de aspiración. Pero ese tipo de fenómenos aparecen tanto en lo que llamamos escriptoras, ¿no? Tanto en manos que son, diríamos, poco peritas, poco hábiles, letras que nos apuntan a gente alfabetizada de una manera muy superficial, como también en otras escriptoras que no parecen tan poco instruidas. Es decir, rasgos que tenemos hoy claramente ligados a lo vulgar, lo estigmatizado,
lo no propio del lenguaje elaborado aparecen en estas cartas. No me refiero con ellos al ceseo, a ceceo, que no se consideran vulgares, pero fenómenos, por ejemplo, como las colocaciones distorsionadas de los pronombres del tipo me se ha olvidado, los rotacismos del tipo barcón, aparecen también entre autoras que son bastante diestras, ¿no? Igual que entre varones de ese mismo estilo. Lo llamamos terciarización porque hay algo que ocurre ya claramente, que se ha manifestado en el siglo XIX, que es la construcción del español estándar. La construcción de un modelo de estándar con una serie de elementos correctos que deja fuera a otros elementos que se consideran incorrectos, ¿no? La idea de Coserio es que hay dialectos primarios, secundarios y terciarios y se construye un dialecto terciario cuando ese dialecto se sitúa enfrentado a un modelo de corrección. Bueno, pues aquí hay cosas curiosas. Miren, esta es una carta de Dolores Fernández de Córdoba, que está, bueno, es que casi todas las que son así muy del ámbito conventual, es verdad que son muy pidonas, ¿no? Siempre están pidiendo, etcétera. Porque pues, también son muy pobres, bueno, también hay que hacerse, ¿no? Entonces, ella pues pide a su cuñada, a la que ella llama hermana, Micaelita, le pide una serie de cosas, ¿no? Pues fíjense que le dice... te molesto para decirte que si puedes me envíes algún postrecito para acabar de comer, porque en la celda no tengo nada ni con qué comprarlo. Pues como se hizo la obra de la celda baja, voy dejando 100 reales cada mes hasta que se cubra la deuda, que llegará hasta la Pascua de Navidad. Y no van desquitados nada más que este y el que entra, y son 800 reales y pico, por lo que me he vuelto a quedar con los 200 como estaba antes. También si tienes un poquito de hilo gordo para hacerme unas medias y las tapas que te envié a pedir para aviarlas y hacer las flores, te doy las gracias de la limonica que le diste, ese amejado, expresiones, etc. Y al final, y pongo aquí el fragmento del original, le dice, no te digo que vengan ustedes ahora porque estamos la comunidad en ejercicio. Este es el típico fenómeno que es muy difícil de localizar, esto que nosotros decimos constantemente, que ustedes vengan, que ustedes venís, un fenómeno del andaluz, ¿no? Este paso del tuteo al ustedes, que ustedes que expresa familiaridad, está aquí mostrado. Y no se está considerando todavía como un elemento que está fuera del estándar y que, por tanto, no debe escribirse. Otro grupo de rasgos estudiados por compañeras mías aquí presentes, las profesoras Irene Roldán, Blanca Garrido, es que las cartas de este tipo, sobre todo las familiares, abundan en procedimientos de intensificación. La intensificación son todos estos diminutivos que hemos visto, el hilico, la florecica, etcétera, pero también cosas que son muy distintas de nuestra forma de intensificar hoy. Por ejemplo, estas señoras todo lo piden con infinito. Me alegro infinito, siento infinito. Infinito, que es un cultismo del siglo XV y que era un cultismo cuando entra en español y que no es una palabra que gozara de una gran difusión. Pero aquí nos empezamos a acercar a una parte de las cartas que las mujeres escriben de su mano, ¿no? Esta es su letra, ven aquí, siento infinito, etcétera, pero donde podríamos imaginar esa mano movida por mano ajena. Porque tenemos en muchas de estas cartas la sensación de que, sobre todo al principio y al final, se repiten fórmulas. Esto, siento infinito, me alegro infinito, aparecen en muchas ocasiones en este corpus de cartas. Creo que ya aquí les estoy dando pistas de lo que está ocurriendo aquí. Muchas de estas mujeres están trabajando, mujeres y hombres que escriben cartas en el 18, trabajan con modelos epistolares subyacentes que les dicen que si tienen que escribir a su hijo, etcétera, se encabeza así, se pierde y se despiden así. Intensifican mucho, este es otro ejemplo, lleno de diminutivos, tenga V, que es un usted escondido, ¿no? Como la V de vuestra merced, la bondad de recibir una pobre finesita, ven aquí la finesita, en un canastico, porque la macetica de Granada no cabe en el cajón y perdone la satisfacción y reciba, etcétera, la voluntad. Bien, estas cartas nos sirven también para hacer preciosos estudios de evolución del léxico, porque verán, si se fijan a la derecha, les he puesto la evolución que para el verbo regalar describe el gran diccionario etimológico del español, el diccionario de Joan Coromines y José Antonio Pascual. El verbo regalar, que hoy se construye de manera transitiva, yo regalo un bolso a una amiga, tiene una construcción histórica que no era exactamente así. Lo que se decía antiguamente era regalar con el sentido de cuidar.
mimar, atender a alguien, ¿no? Esa idea de hacer un regalo, ¿no? Como hacer un presente, es relativamente moderna. Si nosotros, en otro de esos juguetes que tenemos en el corpus, buscamos la palabra regalar, nos encontramos que estas señoras dicen cosas como que me tiene muy favorecida y regalada, atendida. Todas las religiosas me han regalado, me han atendido muy bien. Han favorecido a mi Antonia regalándola tanto todos, o sea, cuidándola tanto todos. Y a partir de ahí hacemos estudios que podemos hacerlo nosotros o pedir los alumnos en TFG o para sus TFM para observar cómo ven aquí, muy favorecida y regalada en 1737 o todas las religiosas me han regalado en 1813, ya en 1830 se convierte en que alguien dice necesito dinero, pidiendo, como les decía antes, para mi gasto porque tengo que regalar al conde, ¿vale? Tengo que hacer un regalo al conde. Aún así, pese a todas estas posibilidades, que aquí, como les digo, solo he pretendido espigar de evoluciones léxicas o de comportamientos de intensificación, estas cartas tienen notables problemas, porque son muy pocas, es una de ellas, ¿no? Ahí seguimos buscando para intentar ampliar el corpus. La segunda, que existe la posibilidad de que muchas de ellas hayan sido delegaciones gráficas. Esta es una de las cartas ligadas a los condes de Luque, ¿vale? Y es evidente las dos manos que están interviniendo en ella, ¿no? La de arriba, que es la mano perita, y la de abajo, que es la mano de la persona firmante. La mano perita dice cosas como, hijo querido, te estimo en la memoria que me insinúas de cumpleaños, yo tengo algún alivio en mi dolor, etc. Lo que escribe la mano que firma es tu madre que de corazón te ama, la condesa de Luque y marquesa de Valenzuela. Esto de aquí es una delegación gráfica. Si es mano masculina o femenina no lo sabemos, pero lo que vemos es que la carta no es autógrafa. Y esto ocurre muchísimas veces en la documentación escrita por mujeres. Aquí tenemos la mano capacitada, ¿no? La mano muy hecha a la letra y la mano de persona poco hábil con la escritura, ¿vale? Que es esta María Vicenta que dice, querido hijo mío, perdón de que ya no puedo más por lo que he estado y estoy tan débil y tan petencia, no puedo más, etcétera. Incluso a veces la carta al completo está escrita por mano ajena y ellas lo dicen, como en esta, querida y señora, perdona la mano ajena, pues aún para firmar no sé si tendré fuerza por hallarme con el quebranto de tener a mi hija Anica en la cama con tabardillo, etc. La otra parte donde la mano, incluso siendo mano de mujer, no pertenece a la lengua propiamente de la mujer, pues esto es ese ámbito de los modelos lingüísticos que están al principio y al final de la epístola. Les pongo algún ejemplo. Esto aparece en muchas cartas, la idea del debido rendimiento. Dice esta señora, yo quedo con el debido rendimiento esperando de la poderosa mano de vuestra señora, vuestra merced, se me ampare como una pobre religiosa, etc. Bueno, esto del debido rendimiento es una construcción notablemente elaborada en español. Tiene el adjetivo anticipado, es una construcción no común en el español de hoy, pero a poco que uno la busca, se encuentra debido rendimiento en muchísimas otras obras. ¿Vale? Aquí tienen otra, una hecha en Sevilla, ¿no? Una de estas construcciones, una de estas colocaciones que aparecen mucho en la historia. Cuando aparece una colocación de ese tipo repetidamente en las cartas, debido rendimiento, cabal salud, ¿no? Espero que esta le halle con la cabal salud que yo para mí deseo. Y en varias cartas de personas distintas empiezan a aparecer las mismas fórmulas, sospechamos que hay una cosa detrás. Pero eso que está detrás no desacredita la carta, nos hace abrir otra puerta. Y esa puerta es la de los modelos de carta. El primer libro de modelos de carta impreso en Europa salió en España, es este de Gaspar Tejeda, el primer libro de cartas mensajeras. Un libro bastante extenso, donde, por ejemplo, se te dan muestras de cómo es una carta de una señora a otra consolándola por la muerte de su marido. Que quisiera dar un pésame podía copiar esta carta o alterarla a su placer. Esta es una parte del índice del libro de Tejeda y, como ven, hay modelos de cartas de todo tipo. De una señora reprendiendo a una recién casada, de un cortesano a una señora en competencia, de una señora bien casada y perseguida, de una doncella tratando de casarse. Hay de todo tipo. El género fue tan útil
que, bueno, libros de modelos de carta hemos conocido todavía en el siglo XX. Yo creo que este es un modelo, o sea, un tipo de libro que hemos conocido, aunque fuese de cartas comerciales. Era útil, pero al mismo tiempo tenía una puerta abierta a algo que nos lleva a otro terreno. Verán, este es uno de esos modelos de cartas, ¿no? El de Jerónimo Paulo de Manzanares. Estilo y formulario de cartas familiares según el gobierno de prelados, etc. Y esta es una de esas cartas que aparecen ahí. A un caballero que había pedido licencia para abrir ventanas en una iglesia. Hay muchos modelos que pertenecen a situaciones que son difícilmente repetibles. Bueno, la verdad es que no sé estadísticamente cuántas veces ocurre que alguien pida licencia, pero desde luego no se parecen tanto a las cartas primeras de Gaspar Tejeda, que son como de pésame y tal, ¿no? Algo que es muy interesante y le pasa a las cartas a partir del siglo XVII es que estos modelos de cartas introducen problemas que se resuelven en la carta con un modelo de escritura que sitúan directamente a las cartas en el ámbito de la ficción. A una señora que habiéndose escapado con un caballero se arrepiente y tal. Recordemos que el Lazarillo de Tormes, que sale poco después del libro de Tejeda, es en sí mismo una carta también, ¿no? Una carta que cuenta una aventura. Entonces, observen cómo ese género de las cartas que nos ha traído tantas alegrías de escritura femenina, si lo llevamos a otro ámbito, nos está situando también ante otro género, del que no me ocupo aquí, que es el género de la novela epistolar. Pero bueno, para que vean que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este asunto y buscando todos los resultados que podemos al respecto, les enseño otro conjunto documental que está fuera de CENEFA, porque no es de escritura de mujeres andaluzas, sino de mujeres del ámbito cortesano castellano. Hace ya 15 años fundé el proyecto Historia 15, también sostenido sobre diversos proyectos de financiación pública, y desde hace 4 años hace su tesis en nuestro proyecto la profesora Inés Roldán, que ha trabajado sobre un corpus documental del siglo XVI recibido por un importante cardenal de su tiempo, que fue el cardenal de Gran Vela, Antoine Perrenot. Antoine Perrenot recibió, como digo, más de 14.000 cartas de diferentes ámbitos europeos. Él estuvo al servicio de los Austrias, fue un aliado entre los borgoñones y la corte española, en fin, fue una persona muy relevante en su tiempo, y de esas 14.000 cartas, en la localización de la Biblioteca Real que ha hecho la profesora Roldán, hay cerca de 200 de ellas escritas por mujeres. Esta es una de esas cartas. Digo esto, y estoy ya casi al final de la charla, no sé cómo voy de tiempo, para que veamos que el soporte de la carta y el contexto en el que ésta circula también determina los resultados lingüísticos a los que llegamos. Las cartas familiares que les he enseñado antes nos llevan a muchos diminutivos, a gente que se cuenta enfermedades y recetas para mejorar un problema en el brazo. Pero estas señoras descritas en la tesis de mi compañera Irene Roldán, son señoras de la nobleza catalana, castellana y napolitana, que escriben al cardenal Gran Vela pidiendo favores que hoy diríamos que son calificables con cosas como los empleos, el pago de impuestos, la obtención de prerrogativas. Son mujeres nobles de la alta nobleza, en este caso, no son en general monjas, o si lo son, ocupan posiciones de poder. Tiene a veces letra buena, a veces letra mala, pero aquí ya no hay tantos diminutivos, aquí ya no hay tantos elementos propios de ese entorno doméstico. La prueba es que en esto, que es una nube de palabras obtenidas de ese corpus de cartas, aparecen, claro, pues junto con cosas como rey o arras, ¿no? Pues ligado a este cardenal Gran Vela, aparecen también elementos como notable, remediar, ¿no? Son mujeres que están en su ámbito cortesano operando y buscando una posición de poder, no tanto para ellas, porque al fin y al cabo son mujeres, pero sí para los suyos. Y les invito a que sigamos yendo hacia atrás en el tiempo. Estas mujeres del siglo XVI que escriben al cardenal Gran Vela tenían un pequeño precedente castellano, que son las únicas mujeres de las que conservamos autógrafos en el siglo XV y en el inicio del XVI. Son las infantas
o la reina de Castilla. Este es un autógrafo de Isabel la Católica, de ella hay algunos documentos autógrafos. Esto es el final de una carta, o sea, esta es una carta escrita por su escribano, donde ella al final le dice a Gómez Manrique: venid luego que doña Juana, que esta Juana de Castilla, a la que más llamamos la loca, ha estado muy mal, ¿no? Y estaba mejor, etcétera. O esta otra carta donde a su condesa le dice: quisiera que esta carta fuera de mi mano, no va, pero al final sí, ¿no? Y con muchas ocupaciones no pude. Ruegoos que siempre me escribáis de vuestra buena disposición y de vuestro parto, que sea todo como deseáis, de mi mano, yo la reina, ¿no? Esta es la única parte de la carta que está escrita de mano de Isabel la Católica. Entonces, fíjense, yendo hacia atrás cada vez tenemos menos documentos, ¿no? Y conforme vamos hacia atrás cada vez son de gente más noble. Las cartas de las que escriben al cardenal Gran Vela, las mujeres de los Habsburgo, y antes de eso, ¿qué hay? Pues antes de eso lo que hay es un retrato de ellas lleno de estereotipos. Cuando se retrata cómo hablan las mujeres en el siglo XV, en un libro muy conocido y muy misógino como el Corbacho, se dice que si a una mujer se le pierde una gallina, ella se queja así: van de casa en casa conturbando toda la vecindad. Y dice Alfonso Martínez de Toledo: do mi gallina la rubia, la de la calza vermella o la de la cresta partida, cenicienta oscura, cuello de pavón, con la calza morada, ponedora de huevo, quien me la furtó, furtada sea su vida. Quien menos me fizo de ella, menos se le torne los días de la vida. Mal alandre, dolor de costado, rabia mortal comiese con ella, nunca otra coma. Comida mala comiese, amén. Ay, gallina mía tan rubia, un huevo me dabas tú cada día. Ahollada te tenía el que te comió, acechándote estaba el traidor. Desfecho le vea de su casa a quien te me comió, comido le vea yo de perro saína, o sea, rápido. Cedo, o sea, rápido también, cedo sea, véanlo mis hoyos en non se tarde. Ay, gallina mía, gruesa como un ansarón, morisca de los pies amarillos, cresta y vermella, más sabía en ella que en dos otras que me quedaron. Ay, triste, aún agora estaba aquí, agora salió por la puerta, agora salió tras el gallo por aquel tellado, en fin. Este es un retrato pues, lleno de tópicos, nos puede parecer divertido, pero ahí dentro está el tópico de la mujer que habla mucho, el tópico de la mujer excesivamente elocuente, tal como está retratado en el siglo XV, pero ya no podemos saber mucho más de cómo hablaban ellas, nos tenemos que fiar de cómo se retratan. Y el primer retrato, y con el que ya termino, es este. El primer retrato es, por esas coincidencias de la historia, el que está en el poema del Mío Cid. En este folio del poema del Mío Cid, esto pertenece a las primeras tiradas de versos del poema, se retrata, recuerden, la salida del Cid, exiliado diríamos ahora, desterrado de Castilla por su rey. Sale y en esa salida triste que empieza a retratarse en el Cid, él llama a varias puertas, pero los de dentro, se dice en el cantar, no les querían tornar palabra, ¿no? Cid a caballo, aguilló mi Cid, a la puerta se llegaba, sacó el pie de la estribera, una ferida al daba, non s'abre la puerta, ¿no? Golpea la puerta, cae bien era cerrada. Y esta es la primera mujer que aparece hablando en la historia de nuestra literatura. Una niña de 9 años a hoyo se paraba. Lo voy a poner modernizado. Una niña de 9 años a hoyo se paraba. Ya campeador, esto ya es estilo directo de ella, en buen hora cinchestes espada. El rey lo ha vedado, anoche de él entró su carta. Con gran recabdo es fuerte mientras sellada. No vos osaríamos abrir ni coger por nada, sino perderíamos los saberes en las casas. Además, los hoyos de las caras. Cid, esta es la frase más famosa de esta niña, en el nuestro mal vos no ganades nada, mas el criador vos vala con todas sus virtudes santas. Entonces, con este final quiero terminar con el que es el principio del Mío Cid, para que comparemos este retrato, bueno, aproximado, con una mano anónima que fue la que escribió el cantar, con esas estadísticas que señalábamos al principio de presencia masiva de las mujeres en nuestros centros universitarios y también, aquí hago un guiño a mi equipo que está por ahí detrás, en nuestros proyectos de investigación. Muchas gracias.